¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio.
Buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez le saluda hoy, miércoles 5 de febrero del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 11 a 12 mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud, que este mes se cumplan los proyectos que cada uno de ustedes tienen a cabo. El agradecimiento a Andy Torres en cabina y a nuestro compañero José Domínguez allá en Goicoechea. Muy agradecido con los patrocinadores que siguen confiando en nuestro trabajo, en nuestra proyección, a toda esa gente que nos sintoniza a nivel nacional. Bienvenida hoy miércoles aquí desde la Juela, un tremendo calor hoy. Estos días sí ha estado bastante caliente. Así que vamos a compartir hoy con nuestro invitado, el terapeuta Reiner, que se encuentra, me imagino, allá desde Acerrí. Buenos días, Reiner, ¿cómo está? Buenas, ¿todo bien? Aquí un gusto saludar. Allá en Acerrí más frío, ¿ah? No, este sigue caliente por allá. No, hombre, sigue igual de caliente, la verdad. Sí, que bañarse unas 5 veces al día y después resfriarse uno, ¿ah? Este, bueno, hoy, Reiner, saquémosle el provecho a estos minutos que vamos a compartir hoy miércoles, siguiendo con una segunda parte, ¿verdad? Tratando de hablar de las lesiones en todo campo, ¿verdad? Y ahí durante la marcha vamos a ir analizando. Tal vez podemos empezar con el tema del deporte, ¿verdad? Es muy común nosotros que vemos fútbol o, bueno, la gente juega baloncesto y algún de estos deportes de impacto, ¿verdad? Eh, las consecuencias, ¿verdad? Que siempre oímos que se rompieron los meniscos, que una ruptura del ligamento. Generalmente esto viene ¿por qué? Por una mala posición, porque ya las articulaciones que forman la rodilla, ¿verdad? Lógicamente que es la que sostiene nuestro peso, ¿verdad? Sufren algún tipo de inconveniente o también viene por un tema de desgaste con el tema del que hace deporte, inclusive la gente que prácticamente solo camina o tienen estas carreras, ¿verdad? De larga distancia, todo eso al final, ¿a qué se debe ese tipo de lesiones deportivas? Si vieras, Marlon, todo lo que son lesiones deportivas depende mucho de dónde es que ocurre la lesión. A veces, por ejemplo, si una persona no tiene un buen calentamiento, puede llegar a tener una lesión, por ejemplo, a nivel muscular, un desgarro. En algunas ocasiones, por algún impacto muy grande, lo que puede hacer, por ejemplo, un salto, puede haber algún aplastamiento de los meniscos, algún desplazamiento a nivel de la articulación si se hace algún mal movimiento, por ejemplo, algún movimiento que sea más allá de lo que la articulación permite, se puede hacer, por ejemplo, una elongación de los ligamentos, ya sea, por ejemplo, los cruzados o los colaterales, que son los que le dan la estabilidad a la rodilla. Ya digamos, ya no todos somos, jóvenes para siempre, entonces... Ya cuando se llega a cierta cantidad de edad, por ejemplo, el cartílago ya está afectadillo, entonces ahí es donde tenemos los famosos desgastes que la mayoría vamos a pasar por eso en algún momento. Y todo esto en conjunto, digamos, son lo que nos afecta, por ejemplo, lo que es a la nivel de la rodilla, a nivel del tobillo o la cadera. Como la ciencia va avanzando cada día más, y ahí oímos que tuvo una operación de meniscos o de ligamento y toda esa estructura, ya existen las herramientas, inclusive ya se pueden sustituir todas esas partes importantes del drenaje o como pongo la comparación siempre del motor, te falla una pieza, la sustituís por otra, la lubricás y sigue siendo efectiva ese tipo de operaciones. Reiner. Vieras que es un tema, porque eso entre un sí y un no. Para alguien, por ejemplo, que le hagan un reemplazo de rodilla o de cadera y es un atleta, un deportista, ya por ejemplo a nivel nacional, eso es prácticamente la peor noticia que le puedan dar. Pero, por ejemplo, si es un señor normal, una persona que tal vez no, nunca ha hecho deporte,
va a poder lograr o realizar las mismas funciones que hacía antes. Entonces, vieras que todos estos procesos es muy diferente en base a cuál sea la persona. Por ejemplo, en alguien que tenga una elongación de ligamentos, por ejemplo, la operación principal, por ejemplo, sería cortar un ligamento, anclarlo y esa persona debería ya poder otra vez realizar el deporte y realizar todo a nivel competitivo. Si es, por ejemplo, un tema de desgarre, igual, eso tiene una recuperación relativamente rápida. Si es, por ejemplo, un tema de alguna quebradura, igual, reposo, que la persona se vaya readaptando otra vez al entrenamiento y regresa. Pero lo que es ya como tal un reemplazo, eso sí, ya va a afectar más adelante a la persona, porque de ahí también va incluido el tema de que a veces el cuerpo rechaza o que cada cierto tiempo tiene que estar haciendo revisiones para cambiar las piezas, porque un reemplazo, por ejemplo, no es eterno. Entonces, a los años otra vez va a tener que pasar por el mismo procedimiento para que la persona pueda seguir realizando sus funciones. En la anterior entrevista recibí una nota de una señora de San Carlos que tuvo un accidente, se cayó de una escalera, sufrió un tema en uno de sus huesos y al final la operaron, pero quedó más corta una pierna que la otra. Digamos, dependiendo de la operación, es más fácil dejarlo así quedito y no sustituir ese pedazo que le está haciendo falta y ahora al final ella ha tenido que usar un zapato más alto que el otro para buscar el equilibrio. Esa es una manera, digamos, de decir, bueno, salvemos el pie, aunque quede descuadrado, pero lo solucionamos con calzado ortopédico, lo que sea, para que esa gente siga viviendo sus últimos años. Vieras que eso es muy común en realidad. Muchas veces, por ejemplo, a veces las rodillas en alguna persona adulta mayor o alguien que tenga ya algo congénito, tiene las rodillas, en valgo o en varo, que eso es que las rodillas están en esta posición o más bien en esta posición. O sea, yendo para, ya sea para afuera o para adentro. Entonces, digamos que tener las dos rodillas en una sola posición. Te operan una y por ende la que está afectada o la que sigue afectada va a ser más larga que la otra, porque la otra ya está enderezada. Entonces, lo más común que se hace en esos casos suele ser eso mismo, con ayuda de plantillas, con ayuda de zapatos, hacer que la persona pueda estar al menos a la misma altura. Eso porque si no, ya nos comienza a afectar en columna y eso ya es otro embrollo. Y también tener cuidado con eso, porque cuando se hacen operaciones de ese estilo, es muy común también el hecho de que en algunas ocasiones se piensen en mala praxis o, por ejemplo, que dependiendo de la decisión de los médicos, en algunas ocasiones no se toman las adecuadas para la situación. El tema de la gente que se hace corbetas, digamos, depende de la cadera, Reiner, digamos, gente que ya, no sé si con el tiempo sufre ese tipo de arco, ¿verdad? No sé si se dan los deportistas, por lo menos yo sí conozco algunos deportistas que con el transcurso de los años, igual como la gente cuando se le hace esa cuestión de curva en la espalda también, o sea, es por un tema de posición, porque ya el hueso tiende a dar esa curva o es la cadera que al final se va inclinando a esas posiciones que la gente se va afectando. Vieras que también depende en ese tema. Cuando suceden deportistas, por lo general suele ser porque el deporte en el que están realizando ya sea o necesita demasiado movimiento o va relacionado a impacto o es deporte de contacto. Entonces, dependiendo de ahí la situación, algunas veces los músculos que se encuentran en la espalda van a jalar la columna para un lado o para el otro. Entonces ahí comenzamos a tener ese aumento en la escoliosis. La escoliosis como tal es algo normal en realidad. Cuando ya se tiene un grado muy grande, ahí sí ya se cataloga como enfermedad, pero nosotros al ser seres bípedos que estamos en dos pies en este caso, la columna es normal que siempre vaya a tratar de mantenerse ya sea hacia un lado o hacia el otro y eso
se va compensando normal. Por eso la importancia de hacer estiramientos, ejercicio, todo este tema, precisamente para evitar que esos ángulos vayan de más. Y cuando ya la persona tiene una enfermedad, suele ser por algún proceso en el que haya estado, sea mucho tiempo de trabajo, alguna actividad que haya realizado que necesita que el cuerpo se esté dirigiendo hacia un lado, o que ya sea un tema congénito o hereditario, que eso también es bastante común. Aquí me pregunta un señor de Guanacaste, ¿por qué se produce la fisura, verdad? Porque dice que hace unos meses venía cargando, aparentemente trabaja con una empresa de estas de repartición de productos en supermercados, y dice que su pie pegó contra el borde de la acera, ¿verdad? Pero lógicamente le dolió, pero no se quebró. Porque esa reacción de fisura que es que la piel roza el hueso y ya hay una contractura para diferenciar de entre fisura y quebradura, ¿verdad? Sí, digamos, cuando sucede una fisura como tal, la quebradura es prácticamente cuando el hueso, se parte y ya tenemos, digamos, una parte y la otra. Cuando se fisura es cuando está en el proceso en el que llegue a suceder eso si no se trata. Entonces, la fisura que es, por lo general, es que el tejido más próximo del hueso termina con una grieta. Y esa grieta lo que genera a veces es una inflamación, molestia, dolor, entre otras cosas. La principal causa de que eso llegue a suceder suele ser relacionado ya sea o a un tema ya de alguna enfermedad, por ejemplo, tipo osteoporosis, o que haya sido un golpe muy fuerte. Por ejemplo, alguien que estaba corriendo y por él no vio un palo o no vio algo de hierro y golpea, por ejemplo, la tibia. Entonces, en esos procesos en los que hay un impacto bastante fuerte, suele haber un proceso de fisura. Hay otro tema, y hablando de los temas de accidentes de motocicleta, ¿verdad? Que es el pan de cada día, todos los días. A veces son golpes, pero golpes que traen consecuencias a largo plazo. Cuando alguien, digamos, su miembro sufre, como le pasó a Witty, ¿verdad? Que cayó de su motocicleta, pasó un bus y lo estripó. ¿Quién valora cuándo hay que cortar y cuándo no hay que cortar? Porque bueno, sabemos que hay quebraduras que ahora la tecnología permite meter pines o barras para que ese hueso pueda ser rescatable. ¿De qué Bien, depende si te corto o no te corto un pie o un brazo? eso va dependiendo mucho ya cuando, digamos, pasa todo el proceso de ambulancia, ya la persona está en el hospital y, digamos, se controla, que eso es lo principal en el momento. Por lo general suele haber un equipo multidisciplinario de médicos entre lo que es, por ejemplo, el traumatólogo, el ortopedista, el que está relacionado al sistema periférico. Todo eso, digamos, ellos lo van discutiendo para ver qué opción es la mejor, pero en esas situaciones lo que siempre va a dar prioridad es la vida de la persona. Después está el resto. Si para salvar la vida de la persona se tiene que quitar la pierna, se quita la pierna, pero siempre va en relación a eso, siempre se va a priorizar, siempre va en orden de prioridades, por decirlo de cierta manera. Y ahora, digamos que estamos hablando de motociclistas y específicamente en esos casos, lo que los motociclistas por lo general siempre terminan lesionándose, en caso que no sea la cabeza, que es la principal, suele ser temas de rodillas, temas de tobillos o temas de manos. Porque muchas veces, por ejemplo, digamos que el motociclista cuando choca suelta la moto, cuando suelta la moto sale volando. Y mientras que está en ese proceso, a donde va a golpear primero el cuerpo, la rodilla, el tobillo o las muñecas. Y eso es algo ya a nivel de cómo la persona va, digamos, a reaccionar en el accidente. En el tema de las prótesis, que ahora la tecnología, bueno, ya la hemos visto con las carreras estas preolímpicas para personas con discapacidad. Básicamente, esa parte que está hecha para que tenga la flexibilidad, el peso y sea sustituida por la pierna original,
eso generalmente se quita y se pone, o sea, eso es como atornillar una pieza y sacarla, así es como funciona el No sistema en él. exactamente, no exactamente, le comento. Cuando digamos una persona tiene alguna amputación o algún sistema que haya perdido en esos casos, se tiene que ir viendo por procesos si la persona es candidata para poder, para precisamente tener alguna pieza biomecánica en su sistema. Entonces, por ejemplo, se ve si la persona es proactiva, si no es proactiva, si realiza, digamos, está al día con el proceso de tratamiento, si tiene algún deporte o si tiene alguna situación en la que, ¿cómo es que se llama? En la que pueda ser de ayuda o de beneficio para la persona. Entonces, ya teniendo todo ese proceso, la persona es candidata. Una vez que es candidato, el proceso por lo general no es como que se atornilla o así, sino que en el muñón, que digamos es la parte que fue amputada, se le pone, por ejemplo, en algunas ocasiones lo que son sensores, en otras situaciones, por ejemplo, se le coloca este aparato que es como para que la persona coloque el muñón y desde ese aparato se ancla a lo que es la nueva prótesis. Entonces, dependiendo de toda la situación, en algunas tienen sensores, en algunas ocasiones tienen algún sistema mecánico para que la persona pueda generar la movilidad con esa nueva parte, con esa nueva prótesis. Entonces, por ejemplo, hay algunas que son más mecánicas que lo que hacen es que cuando la persona va hacia adelante, la prótesis automáticamente hace la flexión de rodilla, la extensión de rodilla para que la persona vaya caminando y ya lo que es el tobillo y todo esto está igualmente automatizado. Y cuando, por ejemplo, en ya lo que es alta tecnología, de lo que estamos hablando, por ejemplo, en un brazo, o ya relacionado a la mano, lo que hacen es que en estas partes de acá, que digamos que es lo que se pudo salvar de la amputación, aquí aún hay músculo que son esos vestigios que quedan de la persona después de haber sido operada y todo el tema. Si una persona logra entrenar bastante y logra controlar bastante todas esas terminaciones nerviosas, todo ese sistema muscular que quedó, se puede realizar el movimiento mediante esos estímulos nerviosos que van a ir directamente a la mano. Eso, digamos, actualmente. Y ya como va la tecnología, eso va inclusive mejorando, solamente que de eso al menos acá no ha llegado todavía. Se puede detectar una fractura o generalmente para poder saber si ese hueso interno que se quebró, no hay algunas señales para detectar si realmente es quebradura, si es golpe, se pone morado, se pone rosado. O sea, a simple vista es muy difícil saber. Y ahora me gustaría también instruir a la gente que nos ve a nivel nacional los cuidados que hay que tener si una persona sufre un atropello, se cayó de un andamio, se cayó del baño, y las Sí, técnicas que hay que utilizar para que no sufran una lesión más importante. sí, claro. Digamos, desde el tema diagnóstico a la hora de evaluar a la persona después de un accidente o para identificar si es una fisura o una quebradura, por lo general la fisura simplemente es que usted siente una sensación dolorosa después de algún evento, algún accidente que hayas tenido y tal vez inflamación. Pero no es como que se vea, digamos, la parte quebrada, que muchas veces, por ejemplo, puede ser en el brazo y el hueso directamente se sale. Cuando es fisura, por lo general la manera para identificarlo suele ser con un diapasón en algunas ocasiones, que esto es un objeto que vibra y usted lo coloca en la parte del hueso y al sentirse diferentes sensaciones se puede sospechar de la fisura y ahí a la persona se le manda a hacer placas. Y ya cuando es quebradura, por lo general se nota mucho porque de viaje se ve el hueso comprometido, o sea, por fuera en la piel nada más se ve, por ejemplo, dos piezas o un hueso se sale o ya la persona está completamente hinchado y morado y eso es por la lesión a nivel de los tejidos que hay en la zona. Y ¿cómo es que se llama? E igualmente, en esos casos, lo primero que se hace es mandar una placa, porque no se puede, digamos, por ejemplo, abrir o tratar de colocar bien a la persona si nosotros no sabemos qué es lo que realmente está comprometido por dentro. Y no es como que, digamos, el médico tenga rayos X. Ahora,
Cuando ya hablamos, por ejemplo, de los procesos, cuando hay un accidente, hay algún evento, una caída, por ejemplo, un adulto mayor o en una persona que haya tenido un atropello, se tienen que tomar ciertas precauciones para que una persona, digamos, pueda salir bien y no tenga problemas legales después. Por ejemplo, si usted es, por ejemplo, una persona normal, común, etcétera, lo único que usted tiene en sus facultades para hacer, llamar a la ambulancia únicamente, explicar la situación, todo. Pero eso es lo que se recomienda, solo llame a la ambulancia, porque si usted no tiene el conocimiento para poder ayudar, para poder hacer algo de verdad, más bien podrías inclusive alentar todo el proceso para que la persona pueda tener una recuperación o en caso que sea un proceso ya de vida o muerte, que la persona pueda salir viva de todo este tema. Ahora, una persona, por ejemplo, que esté en estas situaciones, lo primero que hace que es, va a ver, va, como quien dijo, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Sin embargo, esto también, voy a decirlo así, le a todo el proceso, porque entre todo el pánico de la gente, todas las personas que están acá y tal vez alguien está viendo la situación porque tenga algo de conocimiento, lo que sea, el tener tanta gente alrededor va a complicar mucho la situación. Entonces, lo ideal más bien es tomar distancia y esperar a que pase el proceso, porque en estos accidentes, de hecho, inclusive uno no sabe si hay algo que pueda generar riesgo. Digamos que tuvo un accidente en auto y la persona la sacan y la tienen ahí, lo primero que tienes que hacer es alejarte del auto. Usted no sabe, por ejemplo, si tiene algún derrame de líquido, algún derrame o está, por ejemplo, en algún proceso de alguna fuga y eso es peligroso. Ahora, una persona que quiera ayudar o digamos que ya no hay otra opción, usted va a ayudar, lo ideal en estas situaciones es tratar de mantener quieta a la persona en una posición en la que no vaya a generarle ningún problema a futuro. O sea, dejarla en una posición que no la comprometa. Entonces, en estas situaciones, por ejemplo, si tuvo algún accidente o algo y lo que se golpeó fue la cabeza o el cuello, mantener el cuello inmovilizado hasta que llegue la ambulancia. Ellos ya tienen el proceso para poder inmovilizarlo y guiarlo hacia el hospital. Y si es en otras situaciones, por ejemplo, digamos una amputación o por ejemplo una herida ya en alguna zona, por ejemplo, piernas o alguna zona del abdomen, siempre que haya algo incrustado, no quitarlo, no sacarlo, porque parece broma, pero si algo está incrustado en la piel, eso mismo es lo que le permite que la sangre no salga, no se expulse. Entonces, si usted lo saca, deja abiertos todos los canales arteriales y venosos para que la persona pueda llegar a desangrarse. Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, si hay alguien que tenga algo clavado, dejarlo ahí hasta que vaya al hospital. Antes no sacarlo porque más bien podría poner en riesgo a la persona. Y en otras situaciones, por ejemplo, si es ya relacionado en lo que es, por ejemplo, algún proceso de quemaduras o algo así, tratar más bien de, bueno, si es quemaduras, apagar el fuego, lo principal, y alejar a la persona de la zona de riesgo. Pero principalmente en todos estos procesos, lo ideal siempre van a ser tres cosas, que es, si no sabes cómo ayudar, mejor mantente aparte. Lo máximo que usted puede hacer es llamar a la ambulancia y con eso usted ya cumplió. Si estás ayudando y ya no tienes opción, mantener el cuello quieto, porque si hay alguna lesión a nivel del cuello, a nivel cervical, podría poner a la persona en mucho peligro si hay algún daño a nivel de la médula. Y si hay ya, por ejemplo, algún proceso ya diferente, dependiendo del accidente, igual tratar de dejarlo en manos de profesionales. Ahora, si fuera algún familiar, alguna persona que esté en algún proceso de algún accidente, lo que sea, y ya usted llamó a la ambulancia, sabe que van a tardar mucho, lo ideal en esas situaciones, si es que usted va a llevar a la persona en auto, tratar de mantenerla en la mejor posición posible para que no esté comprometida. Por ejemplo, algún señor que tuvo una caída y se golpeó la cabeza y usted lo que va a hacer es llevarlo. Igual, tratar de mantenerle la cabeza quieta. Si tiene alguna zona de desangrado, presionar la herida para que no salga. Y principalmente en todas estas situaciones, es lo que una persona común podría llegar a hacer. Ya si es un profesional, esta persona ya podría o debería poder realizar los procesos
poder ayudar en este tipo de situaciones. Ahí apoyo el 911, digamos, ya viéndolo de una manera muy trágica, que el accidente ocurrió allá en la montaña, allá por Barra Blanca, y la ambulancia va a tardar una hora en llegar porque no hay paso. 911 te capacita por teléfono, Reiner también te dice, vea, muévala así, muévala no, Lo o cómo ideal es funciona. que lo ideal es que lo hagan, de hecho. Lo ideal es que tengan la capacidad de poder realizarlo. Claro, por eso es que es tan importante en algunas ocasiones tener un poquillo de capacitación en caso de estar en estas situaciones. Digamos, si vas a, por ejemplo, si vas a ir a la montaña a escalar, tener aunque sea un poquillo de conocimiento en caso de que pase algún accidente, alguna herida o inclusive andar un botiquín de emergencias. Pero, digamos, en algunas ocasiones digamos, el 911 sí te va a ayudar para saber qué es lo que usted tiene que hacer en el momento y lo que o sea, y lo que para ellos es lo más importante es la toma de datos, saber qué pasó, en qué momento, cómo sucedió, quién está alrededor, cuántas personas hay alguien más herido, hay algo comprometido. Toda esa información darla va a ser de vital importancia. Y digamos, lo ideal es que te digan paso a paso qué es lo que se puede hacer. Y por eso es lo que le estaba diciendo ahora. Tal vez la persona que está tratando de ayudar está en el proceso y tiene a Sultanito, a Juancito, a Perendejo aquí a la par. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la persona no escucha. Por ejemplo, no está concentrada en lo que está haciendo, porque ya tener a alguien en el accidente ya es un proceso traumático, no solo para la persona, sino para el que está tratando de ayudar. Y tener a unas cuatro personas aquí que le estén hablando y hablando y hablando y que no te permita ayudar, más bien es un proceso en el cual podrían generar un accidente, alguna complicación en caso de no ser de verdadera ayuda, aunque quieran, claro está. Sí, hablando del término nuestro, la gente cuando se esnuca, que es lo que decimos, ¿verdad? ¿Por qué pierden la vida, Reiner? ¿Qué es lo que se desconecta del cerebro a la columna? Porque personas, digamos, eh, que se desconectan y mueren en el acto, ¿verdad? Cuando dice se desnucó, ya sea por un accidente, por una caída, ¿qué es lo que sufre ahí para perder la Ok, vida? ok. Nosotros a nivel de la columna tenemos una cantidad de vértebras y a través de ellas pasa la médula. Desde la médula es de donde se va del cerebro hacia el resto del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de la altura en donde haya una lesión o donde haya un problema, vamos a tener un compromiso diferente a nivel del cuerpo. Si estamos desde la cabeza, digamos lo que es el cuello, y hay algún roce, alguna lesión medular, afecta desde esa zona hacia abajo. Si estamos desde aquí, por ejemplo, lo que es el pecho, y algo afecta aquí en la médula a nivel del pecho, desde allí hacia abajo. Si es en columna lumbar, toda la zona de atrás de la espalda baja, si es ahí la lesión, desde allí hasta las piernas. Entonces, cuando alguien se desnuca o tiene algún accidente a nivel del cuello, lo que afecta principalmente es porque desde ese lado de la médula se dirige hacia todo el sistema cardiopulmonar, a lo que es el corazón y los pulmones. Y si no tenemos uno de esos, todo el sistema falla. Con tanto avance que ha habido en este mundo y que todos los días se avanza en tecnología, ya prácticamente tenemos hasta robots, ¿verdad?, que nos sustituyen. ¿Por qué no se ha logrado encontrar a todas esas personas que sufren una lesión en la columna y quedan para toda la vida en silla de ruedas, ¿verdad? Tal vez me vas a decir, y el que pierde los ojos queda ciego para siempre. Son tan difíciles de sustituir esos elementos en el cuerpo humano, Reiner. Vieras que sí. Al menos cuando estamos hablando de sistema nervioso, es súper complicado tratarlo, principalmente porque, digamos, es un sistema que es tan pequeño en primera instancia que es complicado ya no solamente el tema de la operación, sino que a nivel de conocimiento tal vez no se ha llegado aún a ese proceso. Entonces, por ejemplo, digamos que hay alguna lesión que te cortó la médula. No existe aún nada
que pueda regenerar, digamos, o al menos a nivel de hospitales, o yo o cualquier persona familiar pueda ir, no existe aún la tecnología acá para que la médula, por ejemplo, se una o para que, digamos, después de un corte como tal, la médula otra vez quede como estaba antes. Actualmente, en investigaciones en algunos países ya muy avanzados, se está pensando en ver si todo este proceso se podría, ¿cómo es que se llama?, mejorar utilizando lo que llaman las células madres, pero eso sigue siendo igual un proceso en el cual aún está en investigación, aún está en todo el proceso, y la teoría del por qué se utilizaría es porque cuando el feto, o sea, un bebé, está en formación, cuando se crea la médula, se crean todos los tejidos, se hacen a partir de este compuesto, de las células madre. Entonces, a partir de allí se da la teoría de que se podría generar una reparación en toda esta zona. Pero a lo que es actualmente, cuando hay un corte a nivel de la médula, hay algo ya directamente que lo que hace es separar el sistema, separar el tejido como tal, es realmente difícil que la persona pueda volver o digamos que tenga las capacidades que podía hacer antes. Cuando ya estamos hablando de otro tejido, sea ligamento, sea músculo, sea de otro sistema ya completamente, allí sí hay salvación porque existen otros métodos para hacerlos desde lo que es la ortopedia, la terapia física y todo lo que es la medicina tradicional actual. Entonces, principalmente es por esos procesos que realmente es tan difícil tratar con todo el sistema nervioso. Y ya hablando del cerebro, ni para qué, que eso es inclusive más complicado. Y hablando de la gente que es diabética, Reiner, realmente no hay sustituto para eso. En realidad, digamos, los que son diabéticos, si te cortan un pie o te cortan un dedo, después sigue el pie, después sigue la... O sea, ¿qué es lo que carcome? O sea, ahí ya no aplicamos sustituir esa pieza, ese hueso, para que la gente pueda seguir su vida normal. Ahí hay un valor agregado en contra de los que tienen diabetes. Cuando existe la diabetes y se llega a ese punto, ya es porque el sistema o la enfermedad como tal ha avanzado demasiado. Digamos, eso por ejemplo no se ve en una persona que sea, por ejemplo, joven, por lo general siempre es alguna persona que ya sea adulta y no ha tenido ¿cómo es que se llama? El seguimiento adecuado o no le ha dado la importancia necesaria a todo el proceso. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga diabetes y no esté controlado, va para esa zona, va para ese proceso de riesgo. Si es una persona que es diabética, está controlada, va a hacerse sus exámenes regulares, o sea, está bien, pues ya en lo que es en su glicemia a nivel de todo el organismo, no es necesario que se llegue a ese punto. Por lo general, cuando comienza a hacer una amputación y se va para otra, y se va para otra, y se va para otra, por lo general es una persona que no se cuida. Es alguna persona diabética que, por ejemplo, no solamente tiene esa enfermedad, sino que también tiene presión arterial, tiene procesos lipidémicos, tiene ya un montón de combos, digamos, a nivel del sistema que va a generarle todo ese proceso en el cual la persona no se recupera de las heridas. Y precisamente por eso es que se llega a ese punto en donde va a un dedo y no se recuperó el dedo, entonces ahora va a pie, después no se recuperó pie, va a tobillo, etcétera. Y todo ese proceso precisamente es porque la persona nunca se cuidó. Por eso es tan importante que en las enfermedades crónicas se esté teniendo la importancia necesaria a nivel de lo que comemos, de las actividades que hacemos, porque si no, se va para ese proceso. ¿La osteoporosis es parte de una enfermedad o ya es un tema ya de edad, de desgaste, de masa muscular, de que el hueso sufre y ya viene ya las consecuencias, ¿verdad? De tener osteoporosis. Un proceso de osteoporosis por lo general suele relacionarse ya a la edad, es muy puntualmente a la edad o a la falta de calcio. Cuando estamos hablando de lo otro, que es de artrosis, es muy dependiente de la persona, ya que
Por ejemplo, si has realizado toda tu vida algún trabajo muy específico en el que ocupes una articulación para hacer todas tus tareas, es muy normal llegar a ese proceso, ya sea, por ejemplo, lo que son las rodillas, los hombros, y precisamente cuando sucede eso es por una lesión o un desgaste del cartílago que hay entre esos dos huesos. Y cuando se da eso es cuando rozan y generan el dolor. Y eso puede ser en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, de que estábamos hablando antes de la columna, que también puede llegar a dar ese proceso. Entonces, todo esto llega, se inflama y va de ahí todo el proceso. Un proceso de artrosis, por lo general, siempre se va a ver en una persona que tenga más de 40 años. Es muy difícil ver algo por el estilo en una persona joven o en una persona que no llegue a esa edad porque precisamente la articulación aún está en las condiciones en las que se puede ir recuperando, de que cuando hay una lesión la persona sí tenga una recuperación como debe ser, pero cuando ya se llega a cierta cantidad de edad, por lo general suelen darse estos procesos en los que la persona no tiene esa recuperación. Ahora, existe siempre una posibilidad en la cual la persona ya tenga 50 años y no tenga nada. Y eso es la actividad física, el cuidado alimenticio, el mantener el peso de la persona y todos estos procesos que es prácticamente relacionados al estilo de vida es lo que permiten en algunas ocasiones que la persona pueda tener 70 años y no padezca de nada. Eh, Hay diferencia, Reiner, entre un dolor de músculo y un dolor de hueso. Es diferente. En realidad los huesos duelen. Bien, eso es un mito, vieras. Le comento. Cuando una persona dice me duelen los huesos, no es posible porque el hueso no tiene como tal una terminación nerviosa. Entonces, si dices, es que me duelen los huesos, por lo general se está hablando o de la articulación, que estamos igual hablando de cartílago, tendones, toda esta zona que es lo que está en ese punto, o que estamos hablando de lo que de lo que veníamos comentando ahora, que era el tema de las fisuras, que eso es que la capita más externa del hueso se inflama y eso sí puede generar molestia o dolor. Cuando estamos hablando de un tema muscular, ya para identificarlo, por lo general suele ser en el vientre donde duele. O sea, en la parte donde está la masa muscular es donde se genera la molestia. Pero como tal, digamos, para identificar otra lesión o digamos que sea de otro tejido, sueles realizarse algunos exámenes físicos, palpaciones para identificarlo precisamente tanto lo que es el hueso como el ligamento no tiene como una manera para identificar el dolor, sino que lo que se genera en la molestia suele ser lo que está alrededor de esos tejidos. Vos que sos terapeuta, como tenemos la costumbre de ir al dentista o hacernos exámenes de sangre, de vista, eh, ¿hay alguna herramienta para, como la parte de la radiografía, que creo que sería lo ideal, cómo detectar si mi esqueleto general está en buen estado? ¿Hay algún método, alguna inyección, algo que me diga que mis huesos están en excelentes condiciones? Suelen haber dos maneras. Cuando estamos hablando puramente de lo que es el esqueleto del hueso, muchas veces nosotros los terapeutas o también en algunos casos algunos médicos, lo que pueden ver es tanto rangos de movimiento, la distancia que hay entre cada hueso, por ejemplo, se puede revisar, por ejemplo, la posición de la persona para saber si hay algún ¿cómo se le podría decir? Algún rango de desplazamiento hacia alguna de las dos zonas. Por ejemplo, en el tema de la escoliosis, que era lo que estábamos hablando ahora, uno como terapeuta puede, palpar todas las vértebras y a partir de allí también ver si se encuentran alineadas, si se encuentran en alguna zona dolorosa. Este, Existen varias maneras sin, digamos, sin tener que recurrir a una radiografía para saber si uno se encuentra bien, siempre y cuando uno quiera desde ese punto que es el preventivo. Y ¿cómo es que se llama? Y a nivel ya de articular,
por lo general suele estar muy relacionado a que la persona cuando realice ciertos movimientos no duelan, que no haya una limitación del movimiento y que cada movimiento que la persona pueda hacer lo pueda hacer en el rango generalizado de la persona. Entonces, existen esas maneras para poder revisarse, para poder ver que uno se encuentra bien sin la necesidad de ir a una radiografía. Por lo general, la radiografía suele tomarse cuando uno realmente ya no conoce qué es lo que está pasando. Entonces, ahí sí uno ocupa ver cómo es la estructura que estamos tratando. Eso es lo que llamamos TAC, Reiner. Cuando te hacen un TAC general, que es como una radiografía general para ver en qué condiciones está todo tu cuerpo internamente. Ok, el TAC como tal es lo que llamamos tomografía axial computarizada. Es súper costoso, en primer lugar. Entonces, cuando usted llega y hace todo este proceso, por lo general es porque ya estás buscando algo muy, muy específico. Y existe también el tema de que la persona que te mande a hacer dicho examen tenga digamos, el conocimiento necesario para que donde te mandó a hacer la imagen pueda ver algo realmente de lo que hay a nivel de esa zona. Porque cada lámina, cada hoja que se realiza con ese examen cuesta y cuesta bastante. ¿Por qué? Precisamente porque, a diferencia, por ejemplo, de una radiografía en donde usted ve el cuerpo así, digamos, sea de frente, sea de lado, y se ve toda la zona, cuando se hace un TAC, por lo general es una imagen, pero transversal, como si, digamos, una persona que está de pie lo partieran en láminas. Entonces, en esas láminas es donde se pueden ver tejidos en que no se ven realmente en una, por ejemplo, radiografía, en un ultrasonido. Ejemplo, a nivel del cerebro, a nivel de la rodilla, existen tejidos que están puramente en el centro de la articulación. Entonces, por más que uno utilice otros exámenes, no se puede ver realmente qué es lo que hay dentro de la zona hasta que se realice el examen. Entonces, por ejemplo, con una radiografía y usted quiere ver algo dentro del cerebro, lo que te va a aparecer es así el cráneo de frente. Y si utilizas un ultrasonido, jamás, porque lo único que se va a ver es la capa superficial. Pero el TAC, sí, porque el TAC, cuando usted hace la imagen a nivel transversal, entonces ves todo lo que hay en ese porcentaje de zona, que es prácticamente 1 milímetro, donde precisamente se hace el corte de la imagen. Ahí es donde se puede diagnosticar cuando hay algo ya muy puntual. Muy bien, Reiner, muy bonita la charla de hoy en día. Siempre se nos hace corto y ahí vamos a seguir eh, conversando con vos de todo el conocimiento de nuestro cuerpo humano. Teléfono, redes, servicio, ¿dónde te puede localizar la gente para ya ir cerrando el espacio? Sí, claro. Para contactar conmigo, yo atiendo tanto en Salitrillos como en las Naciones Unidas, que es al lado del Centro Comercial del Sur, por donde se encuentra la Musmani. En esos dos consultorios yo atiendo. Para comunicarse conmigo sería al 8781-3190, o también puede escribirme por Facebook o Instagram a las páginas Fisioterapeuta Reiner Carranza, con Y y con doble RZ. Entonces, por este momento ya vendría a despedirme. Y igual, cualquier duda, cualquier molestia que cualquiera pueda estar sintiendo, perfectamente me puede contactar sin ningún compromiso. Para cerrar, Reiner, un consejo para toda esa gente que nos escucha a nivel nacional, un buen consejo para que cuidemos nuestra salud. Para los motociclistas, usen casco, muy importante, y rodilleras. Y para cualquier otra persona, cuiden su salud, coman bien, hagan ejercicio. Muy bien, Reiner, muchas gracias por compartir este espacio el día de hoy. Que tengas un bonito miércoles y ahí estamos en contacto. Buenísimo. Hasta luego. Bueno, gracias, gusto saludarte. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy, miércoles 5 de febrero, perdón, 5 de marzo
del 2025. Mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11 de la mañana estaremos con ustedes. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Que tengan una bonita tarde. Hasta mañana, si Dios lo permite.